Buen día. Continuamos con la serie de videos sobre el concurso de la Fiscalía y los concursos en general. Para el día de hoy trataremos un video que es transversal no solo de la Fiscalía sino a cualquier concurso, pues pretende entender cuál es la forma, la naturaleza del Estado colombiano. Diremos entonces que el artículo primero de la Constitución señala que Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general. Para el video de hoy intentaremos entender un poco las atribuciones que este artículo le da al Estado colombiano, viendo qué es Estado, qué es social y demás, apelando, entre otras fuentes, a una sentencia cito que serán las sentencias SU 747 del 98 con ponencia del magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz, así como la sentencia C 1051 de 2001 con ponencia del doctor Jaime Araujo Rentería y la sentencia C 027 de 2018 con ponencia del doctor José Fernando Reyes Cuartas. Eventualmente miraremos en la estructura del Estado y en concreto en la rama judicial, Corte Constitucional, qué son eso de las sentencias SU, sentencias T, sentencias C, para ver su alcance y su naturaleza. De momento las dejamos enunciadas. Así las cosas, cuando hablamos de Estado tenemos que decir que estamos frente a un modelo de organización política, jurídica y administrativa. Los estados son de muchos tipos, naturalezas y características. Es por eso que más que entender la noción de estado conviene entender para el concurso que estemos preparando y para nuestra formación en general las atribuciones que le demos a un estado en concreto. En nuestro caso, el artículo primero decía que Colombia era, entre otras, un estado social. Con el término social se señala que la acción del Estado debe dirigirse a garantizarse a los asociados, a garantizarle a los asociados condiciones de vida dignas. Es decir, con este concepto se resalta que la voluntad del constituyente en torno al Estado no se reduce a exigir de éste que no interfiera o recorte las libertades de las personas, sino que también exige que el mismo se ponga en movimiento para contrarrestar las desigualdades sociales existentes y para ofrecerle a todos las oportunidades necesarias para desarrollar sus aptitudes y superar los apremios materiales. Ahora bien, la Constitución no solo dice que somos un Estado social, dice también que somos un Estado de derecho. La jurisprudencia dice que la acepción Estado de Derecho se refiere a que la actividad del Estado está regida por las normas jurídicas, es decir, que se ciña al derecho. La norma jurídica fundamental es la Constitución, lo cual implica que toda actividad del Estado debe realizarse dentro del marco de la última. En esta situación se habla entonces de un Estado constitucional de derecho. Esta idea es fundamental sobre todo para nuestro contexto actual en el que vivimos el fenómeno de la constitucionalización del derecho y vemos como preparamos el concurso de la Fiscalía, el principio de legalidad y el principio de la supremacía de la Constitución están presentes en todo momento desde la organización del Estado hasta el funcionamiento de las entidades. Ahora, ¿qué quiere decir eso de que somos una república unitaria? Eso implica que existe en el territorio nacional un solo legislador. Nuestra rama legislativa está compuesta por un sistema bicameral. El Congreso tiene la Cámara Alta y la Cámara Baja, también conocidas como el Senado de la República y la Cámara de Representantes. De nuevo, eventualmente miraremos en la estructura, estudiaremos qué es eso el Senado, qué es la Cámara, qué son las circunscripciones nacionales, territoriales y demás, pero en momento lo vamos enunciando. Asimismo, diremos que el artículo 132 señala que los senadores y los representantes serán elegidos para un periodo de 4 años que inicia el 20 de julio de la siguiente elección. En Colombia, la Ley Quinta del 92 es la que expide el reglamento del Congreso. Ahora, también decimos que nuestro Estado funciona bajo o que Colombia está descentralizada. La descentralización consiste en la facultad que se otorga a entidades diferentes del Estado central para gobernarse por sí mismas a través de la erradicación de ciertas funciones en sus manos y autonomía. Significa también la capacidad de gestionarse de manera independiente en los asuntos propios. Esto ocurre para que las entidades
territoriales y para que en general diferentes entidades puedan regularse y tener una cierta independencia que nunca es total, que nunca es absoluta respecto del sector central y sobre todo de la capital de la República. Precisamente el artículo primero nos hablaba de la autonomía de los entes territoriales. Esto refiere entonces a la capacidad de autonormarse y de ella se derivan las siguientes consecuencias: que estos tienen la capacidad de dictar normas, que hay que aclarar, no se trata de una prolongación del sistema o de la rama legislativa o decir que el legislativo lo componen otras entidades, sino que pueden dictar unas normas que no tienen el carácter pues de ley, ya que esta función corresponde única y exclusivamente al Senado por regla general, y ya con un paréntesis en las leyes marco que ya vimos en la serie de videos. Asimismo, la autonomía de los entes territoriales implica la capacidad de la comunidad de designar sus órganos de gobierno, el poder de gestión de sus propios intereses y la suficiencia financiera para el desempeño de sus competencias. Ahora, el alcance que tiene la autonomía, es preciso afirmar que el carácter de una entidad territorial implica el derecho a gobernarse por autoridades propias, a ejercer las competencias que le corresponden, a administrar sus recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones y, por último, participar en las rentas nacionales. Entonces, esta autonomía implica una autonomía política que refiere a la capacidad de elegir a sus gobernantes, una autonomía administrativa que refiere a la facultad de manejar los asuntos de su jurisdicción, tales como la organización de los servicios públicos, la administración de sus bienes y la solución de todos los problemas que surjan en desarrollo de sus actividades, y la autonomía fiscal, que implica la potestad de fijar tributos y de participar en las rentas nacionales y administrar sus propios recursos. Como mirábamos en la parte de la descentralización de la estructura del Estado en general que hemos trabajado, se complementa con que nuestro Estado, además de ser social, de derecho constitucional, es también un Estado democrático. Diremos entonces que la definición del Estado colombiano como democrático entraña unas características de nuestro régimen político. La primera es que, por un lado, que los titulares del poder público ejercerán esa calidad en virtud de la voluntad de los ciudadanos, la cual se expresa a través de las elecciones. De otro lado, en lo que ha dado en llamarse democracia participativa, diremos que los ciudadanos no están limitados en su relación con el poder político a la concurrencia de elecciones para seleccionar sus representantes, sino que también pueden controlar la labor que ellos realizan e intervenir directamente en la toma de decisiones a través de mecanismos como los contemplados en el artículo 103 de la Constitución. Finalmente, y de acuerdo con la reformulación del concepto de democracia, diremos que la voluntad de las mayorías no puede llegar al extremo de desconocer los derechos de las minorías ni los derechos fundamentales de los individuos. Esto nos quiere decir que la participación democrática cada 4 años o el periodo que sea en las urnas no limita el carácter democrático del Estado. El carácter democrático también se amplía a una serie de facetas que son más amplias que el solo ejercicio del sufragio. Y dice también la Corte: en materia de democracia participativa pluralista, la Corte ha identificado 2 etapas en las relaciones electores y elegidos. La primera, referida al acto de elección a través del ejercicio del sufragio, es decir, cuando los ciudadanos escogen y confieren legitimidad democrática a sus representantes. La segunda se concreta en el derecho de la ciudadanía a participar de la conformación, ejercicio y control del poder político, para lo cual el ordenamiento constitucional dispone mecanismos para su efectividad. Entonces, como veíamos, ese primer artículo nos trae una serie de características que tiene nuestro Estado, pero también una serie de principios que reglamentan o que rigen, además de ser una mera enunciación, el funcionamiento del Estado, como puede ser el respeto a la dignidad humana, el trabajo y la solidaridad. La solidaridad se entiende en un concepto más amplio como aquella posibilidad de integrar a las voluntades de las personas individualmente consideradas y como un todo en general. Asimismo, se habla de la prevalencia del interés general sobre el particular, entendiendo nuestra Constitución que muchas veces los intereses
particulares deben ser subordinados a intereses generales. Por ejemplo, en materia de la propiedad se dice que esta tiene pues una función social y además este principio se ve materializado en otra serie de normatividades que desarrollan este principio constitucional. Dicho todo esto, queda más o menos explicado los alcances que tienen las terminologías que el artículo primero de la Constitución trae para categorizar nuestro Estado. Espero que sea de utilidad y que logren familiarizarse con la naturaleza del Estado colombiano. Más adelante iremos viendo videos donde estudiaremos ya la composición y la estructura orgánica del Estado, las ramas, los órganos de control, etcétera, para que podamos no solo preparar el concurso de la Fiscalía, sino los concursos a los que queramos aspirar, así como nuestra formación individual y continua. Espero haya sido de utilidad. Leemos en comentarios cualquier tipo de sugerencias de temas que quieran que abordemos, bien sea para los concursos o de las dinámicas que trabajamos en el canal en general. Muchas gracias y buen día.